Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya lo decíamos, ha sido una semana bastante ahí contingente. Venimos de un periodo así, parece. Sí, en Sí, realidad muchísimo. lo poquito que llevamos de 2023 parece que ya vamos como a la mitad del año con Sí, todo lo que ha pasado. yo creo que para el gobierno se debe sentir peor, debe sentir que van como en su 6º año de gobierno, más o menos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos viene a comentar y a profundizar en la actualidad política, siempre, no solamente regional, sino que nacional, nuestro columnista Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Hola, Lucas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, también. Oye, así como se nos hizo marzo, 500 días de marzo, para el gobierno debe ser como 500 días de 2023. Llevamos recién un año y ni siquiera un mes de gobierno. Sí. Ni siquiera un año y un mes de gobierno, y obviamente ha sido un gobierno difícil. La verdad es que los tiempos son complejos para gobernar, porque además las demandas se expresan muy rápido hoy día. Vivimos en una sociedad hiperconectada, hiperinformada, una sociedad intensa, que además tiene estos cánones del cortoplacismo muy marcados. Por lo tanto, ha sido un gobierno con alta exigencia, donde además la agenda lo ha llevado a ciertas situaciones o le ha cambiado el esquema. O sea, para esta altura el gobierno esperaría de haber tenido aprobada la propuesta de una nueva constitución y una reforma tributaria aprobada, que claramente no es así. Ha tenido que entrar en materia de seguridad, que es una materia que no le queda tan cómoda, y donde más encima, frente un poco a la sensación de abandono de parte de la ciudadanía, de las autoridades, o la sensación de que el Estado, que tiene como este compromiso a través del concepto que a nosotros nos encanta en las ciencias sociales, que es el contrato social, de entregar paz y seguridad, parece ser que no lo está haciendo. Por lo tanto, se abre el espacio para medidas con alto impacto, o medidas que pueden generar cierta sensación de seguridad a las personas, y eso, por ejemplo, es la ley que se pasó la semana pasada, por ejemplo. Ahí, Lucas, ¿cómo a este gobierno en particular le ha pasado que las declaraciones del pasado, cuando obviamente participaban de política, les ha caído, pero en la cara en todo esto? Porque no solamente han tenido que en el fondo tomar acciones respecto a temas que no estaban de acuerdo, por ejemplo, como los estados de excepción, que siempre votaron en contra en el Congreso y que ahora hoy día están implementando y utilizando, sino que también esta misma situación de seguridad con lo que ha sucedido la semana pasada, con esta mega semana ahí en el Parlamento, donde se trabajaron ahí excepcionalmente estos temas, y donde finalmente, claro, se les saca una y otra vez también lo que dijeron antes de ser gobierno respecto a carabineros, por ejemplo, y que hoy día finalmente tengan también que estar entregándole todos el apoyo cuando en el pasado no fue así. Bueno, ese es el ejemplo de que el parlamentario Gabriel Boric no está de acuerdo necesariamente con lo que opina el presidente Gabriel Boric. Mm. Y es complejo. Hay una lectura que yo hago a nivel de un poco de la institucionalidad, que tiene que ver con algo que Portales hablaba, que es el peso de la noche, que es el peso de gobernar, y donde inmediatamente esta persona o este grupo que llega al poder con el apoyo de un grupo de la ciudadanía, no con el total de la ciudadanía, pasa a tener que gobernar a toda la ciudadanía. Y eso también cambia un poco la forma en que tú ves el proceso de hacer política, el proceso de hacer política, por cómo lo tenemos pensado en Chile, pero también por cómo se articula en todas las partes. Requiere negociación, requiere no imposición de tus visiones, sino que requiere algo que es un concepto que a mí me encanta, que es la medida de lo posible. Y la medida de lo posible entendido como qué es lo que tenemos la posibilidad de hacer con los recursos que tenemos, frente también a la opinión y la posición que tiene la contrafuerza de las acciones que nosotros queremos. Y ahí es donde uno entiende, y yo creo que es lo más normal. De hecho, el profesor Maturana hablaba de que debería ser un derecho humano esto de poder cambiar de opinión. Porque es lógico, cuando uno toma más información o ve las cosas desde otra posición o está en otra perspectiva, tus posiciones van a cambiar. Por eso es lógico que el parlamentario Gabriel Boric no piense igual que el presidente Gabriel Boric. Lo terrible, a mi juicio, sería que lo hicieran, que pensaran igual desde una perspectiva muy distinta, y en un cargo que exige
mucha responsabilidad. Ahí la gran pregunta es, ¿qué tanto, y esto también un poco a nivel personal, cuánto de este cambio tiene que ver con realmente un entendimiento de decir, sí, ¿sabes qué? Que en una época yo veía estas cosas de esta manera, pero hoy día que estoy en un cargo de responsabilidad, o hoy día nosotros como conglomerado, que tenemos la posición de gobernar al país, en verdad no hemos dado cuenta que nuestras creencias quizás eran un poco eran un poco ideológicas, idealistas frente a las responsabilidades que tenemos hoy día, o a cuánto de eso es simplemente un cambio discursivo nomás para poder aguantar los embates de la tensión que genera gobernar. Y ahí es donde el gobierno tiene que demostrar finalmente cómo puede hacer convivir esto que le hemos conversado tantas veces en estas columnas, que este doble espíritu que hay, que están aquellos que, como diría de manera jocosa, algunos están amarillando y están empezando a responder un espíritu quizás más estadista frente a las polémicas que están enfrentando, y están aquellos que son un poquito más ultranza, que dicen, bueno, nosotros tenemos un programa de gobierno y llegamos con una postura, ¿por qué ahora la estamos cambiando? Y eso se hace complejo porque obviamente cuando tú entras a una discusión como seguridad o la discusión del 10%, donde tú tienes cuñas, donde tienes tweets del presidente y otros que tienen una posición distinta a la hoy día, obviamente eso te quita un poquito el piso en el debate. Ahora, si a mí me pregunta, yo soy de la idea que frente a algo tan importante como es la seguridad y la sensación de inseguridad, y frente a que nuestra fuerza pública hoy día no está pudiendo tener prenda de garantía, o sea, si los carabineros no están seguros, ¿qué le queda a uno? La verdad es que esa pelea de, bueno, es que tú antes dijiste esto y ahora estás diciendo esto otro, pasa a ser un poco secundaria o terciaria frente a la respuesta. O sea, entiendo que en política todo es cancha, sobre todo hoy día, pero al final del día lo importante es que las respuestas que esté dando el Estado a través del gobierno sean necesarias, más allá de que si antes tú pensabas A, B o C. Ahora, eso también nos abre el hecho de que el parlamentario Boric no coincida con el presidente Boric, nos abre igual una perspectiva de reflexión, porque ¿cuánto de eso hay de cuando se es parlamentario, que normalmente es como la cuna de quienes podrían proyectarse a ser el primer gobernante de nuestro país? Todos los que están ahí yo creo que tienen en el fondo la secreta esperanza de poder convertirse en la autoridad más importante de Chile. ¿Cuánto tiene de eso de creencia versus no querer minar lo que pueda ir avanzando el sector que es contrario a mí, que se ha visto mucho en el tiempo? En el fondo es como cuánto del parlamentario Boric había de creencia en ciertos temas en pos de no dejarle pasar ninguna al oficialismo de esa época. Entonces, hoy día vemos cuánto podría resistir más o cuánto resiste nuestro país estas posturas tan diametralmente distintas y que pareciera no confluyen o les cuesta mucho confluir en los temas. Y quiero, en el fondo, hacer la rememoranza de congresos pasados en donde, claro, la ciudadanía veía estos grandes acuerdos y de repente estrechar la mano entre un sector y otro, que hoy día pareciera que cada vez está más lejano. Entonces, ¿cuánto de eso hay? ¿Cuánto resiste esta tónica de estar tan polarizados cuando finalmente a lo mejor tenemos dentro del Congreso al futuro presidente? ¿Cuánto hay de Bueno, eso? ahora yo igual ahí quisiera plantear que también hay una como un llamado de atención, sobre todo a mi juicio hacia la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, hasta desde un tiempo hasta la fecha, es cierto que ha bajado quizás su imagen más republicana y ha permitido, Sí. esto también es un costo de lo que fue el cambio del sistema binominal, que al aumentar la proporcionalidad y permitir que más grupos tuvieran representación, también de repente permitimos que llegaran figuras que la verdad es que tenían usar el espacio político como algo más mediático, y porque además ser oposición es re fácil y no necesariamente hay varios tipos de oposición, ya no hay una oposición. Antes era como cuando teníamos esta dualidad entre Chile Vamos, Alianza por Chile versus Concertación, era una oposición o dos oposiciones, pero vivían en un espíritu relativamente similar. Hoy día, la verdad que vemos que son una gran gama de oposiciones y que tienen formas muy distintas de plantearse frente a los problemas. Lo que juega Pamela Giles en la Cámara de Diputados, lo que juega el Partido Republicano
republicanos, figuras como Johannes Kaiser, lo que ocurrió con la doctora Cordero. Esos son demostraciones de, a mi juicio, lo bajo que es el nivel en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en comparación del Senado, y también la tentativa de que es esta victoria cortoplacista, o sea, humillar al gobierno para poder decir, mira, qué fuerte soy, o qué importante es mi proyecto político, pero la verdad es que tampoco proponer una agenda que vaya a subsanar lo que tú no le estás permitiendo al gobierno. O sea, si quizás estamos de acuerdo que hay que recaudar más para poder generar más recursos en Chile, pero no queremos pasarle la reforma tributaria al gobierno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si a lo mejor le queremos bloquear la agenda de seguridad al gobierno, pero entendemos que hay un problema de seguridad en Chile, ¿cómo lo hacemos? Y esto no es solo ahora, ocurre siempre. Este juego político de generar una oposición obstructivista, obviamente tiene sus réditos, sobre todo en el corto plazo, pero finalmente impacta en el nivel de las políticas. Si uno mira la teoría y los manuales, por ejemplo, de buena generación de políticas públicas o buen diseño o buen impacto, habla, y una de las cosas que reconoce quizás de este periodo que hoy día a la juicio de las personas no envejece también, que son los llamados 30 años, era esta buena predisposición de los actores políticos a negociar entre ellos y tenerse confianza. Más allá de sus perspectivas distintas, saber que si Camilo Escalona con Jovino Novoa se daban la mano, había un acuerdo de respetar eso y podía durar 4 o 8 años ese acuerdo. Hoy día si el partido de la gente le da la mano al Partido Comunista, no sabemos si ese acuerdo dura más de 6 meses. No sabemos si ocurre una cuña en 3 semanas y va a cambiar totalmente la agenda. Y en esos cálculos más cortos, obviamente que hay una merma porque se hace mucho más difícil llegar a puntos de encuentro, sobre todo donde también, a mi juicio, mucho del discurso político se aprovecha para bajar a la ciudadanía una sensación de animosidad. O sea, cuando uno ve distintos discursos políticos que se enfrentan, siente que estas personas están al borde de irse a las manos, lo que no es necesariamente, sino que cuando muchas veces hay cámaras o muchas veces nos vamos a las redes sociales, hay que ser incendiarios como para generar una reacción, pero puede que eso se apague y mantengan una relación súper cordial detrás del juego político. Sin embargo, lo que baja a la ciudadanía es una sensación de que ya no somos adversarios políticos por creer distinto, sino empezamos a ser enemigos. Y yo no me voy a sentar en la mesa contigo, o no estoy dispuesto ni siquiera a escuchar lo que tú quieres plantear. Y ahí también los partidos políticos hoy día han perdido mucho de este sustento teórico que tenían antes. Tú antes ibas a los partidos y la gente leía teoría política, entendía cuáles eran los planteamientos de las grandes ideas que refundaban la democracia cristiana, el Partido Socialista, la UDI, etcétera. Pero hoy día la verdad es que parece ser más partidos mediáticos, con posiciones duras frente a ciertos temas, pero no tienen una consistencia teórica que es decir, bueno, si nos vamos al capital de Marx, por ejemplo, como podrían decir la gente del Partido Comunista, eso ya no ocurre, lo que hace que la política sea mucho más visceral y con menos contenido. Se llenó de farándula la política. Claro, y siempre oposición, como decía Sí. Lucas recién, o sea, es súper fácil, o sea, hacer oposición, pero hay algunos que no importa quién esté gobernando, bueno, en el caso de Pamela Giles, Sí. es oposición siempre. Tiene agenda propia. Y ahí, a mi juicio, y esto es una teoría muy mía, creo que eso es lo que yo llamo la carlalización de nuestra política en honor de Carla Lee, la primera eliminada del reality show. Nos encantó el concepto. Y hay mucho de eso. O sea, a la gente hoy día le gusta esta política donde tú participas a través de las redes sociales, increpando, demandando, donde la persona comparte sus emociones desde la guata. Y como dices tú, el ejemplo de la Pamela Giles es muy bueno porque ella, con su bagaje en el periodismo y la farándula, entendió muy bien los códigos con los que se está jugando la política hoy día. Ella es muy inteligente en cómo generar agenda, en cómo marcar un punto, y eso es porque hoy día la política se juega en un concurso mucho más mediático, sobre todo porque tú no quieres votar por un candidato árido. O sea, Eduardo Frei Ruiz Tagle no te gana una elección hoy día, porque tú necesitas un candidato que evoque algo, que genere emotividad, que también es un poco lo que logró convocar el presidente Gabriel Boric. O sea, convocó esta idea de que él era alguien distinto,
una persona nueva, joven, con ideas nuevas, y eso motivó, en su momento igual lo hizo Michelle Bachelet, y la política hoy día eso está dispuesta incluso a poticar un poquito lo conceptual, lo estadista, lo republicano en pos de esta emoción de sentir algo en la guata, lo cual hace mucho más complejo hacer el juego político. Oye, y al final pierde la ciudadanía también, porque hay temas que finalmente quedan en esto, en la superficie, en la farándula política. Mm. Oye, y no quiero banalizar esta tremenda columna que nos trajo Lucas Serrano, pero ¿se imaginan el canal de la Cámara de Diputados poniendo cámaras? En real reality, ahí las 24 horas transmitiendo. Subiría el rating de seguro, lo vería más gente. Y ese es el problema. O sea, hay una frase que dicen en Estados Unidos, que hay dos cosas que tú no quieres saber cómo se hacen, los embutidos y las leyes. Que mejor no hagas preguntas. Pero resulta ser que si nosotros nos vamos a hacer preguntas de cómo se hace el proceso político, muchas veces lo que tú te das cuenta es que en una batalla tan chica no se dan cuenta el impacto que tienen. O no logran también muchas veces poner este valor de la ciudadanía por delante de su agenda propia, también creyendo un poquito ególatramente que si a ellos les va bien, a la ciudadanía le va bien. O sea, si a mí, yo que soy un candidato que me hago llamar del pueblo, o que sé lo que quiere la gente, si a mí me va bien, por consistente a la gente le va bien. Y la verdad es que hoy día la democracia exige un poquito más que eso, pero también nos pone una responsabilidad a la ciudadanía. Esto es como un poquito el huevo y la gallina. Si es que nos desentendemos de la política, a quienes hacen la actividad política no nos van a ir a buscar. Y por lo tanto, como decía Platón, el costo de desentendernos de la política es precisamente que nos gobiernen personas peores que nosotros. Y el desentendernos de la política no es solamente no ir a votar, ¿eh? Significa estar informados constantemente, tratar de contrastar información, no quedarnos con la primera sensación de guata de lo que nos produce algo, sobre todo cuando esa información viene digerida. O sea, que alguien la leyó en algún lado en redes sociales y me dijo esto, eso es la peor fuente de información. O sea, está bien como para introducirte un tema, pero realmente lo que nosotros tenemos que estar logrando es tener que cada persona genere desarrollo y pensamiento crítico para que pueda tener su propia postura frente a los conceptos y los problemas, no que venga un parlamentario, una parlamentaria y te diga cómo te tienes que sentir frente a un tema, porque obviamente eso también se puede llevar a la banalización del proceso, que es lo que también nos tiene un poquito donde nos tiene. Oye, Lucas Serrano, nuestro columnista, abriendo este primer lunes de abril con un tremendo tema finalmente. Ojalá que esta sea una etapa nomás que estamos viviendo, ¿ah? Ojalá, y que no dure tanto. Ahora, la buena noticia para nosotros es que no somos los únicos que enfrentamos este problema, a nivel más o menos global. Así que esperemos no sé que si sea eso es una buena noticia. Porque Nada más no significa que no hay siendo de lo único en dónde la clase. Sí, Absolutamente. pero supuestamente los procesos son así. Así que quién sabe qué nos va a deparar las próximas etapas cuando la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones políticas. Esperemos que no sea tan pronto y esperemos que esté ya más regulado. Lucas Serrano, nuestro columnista, tremenda columna que en un rato más la van a poder encontrar en www.elconquistadorconcepcion.cl y también en nuestro canal de YouTube. Lucas, que tengas buena semana y mejor abril. Buena semana, que tengan buen mes y nos estamos viendo para la próxima. Un abrazo. Chao, Chao. Lucas. Oye, sí, Chao. ojalá que no dure tanto esta etapa de farandulización. ¿Volvió a Oh. la farándula? Sí. Sí, no, totalmente. Siempre toma formas extrañas, Sí. pero siempre se mantiene ahí.